Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Omeborach, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua, Adonai y Mashiach. Desde la comunidad judía mesiánica en Sheikh Haderek, les saluda el rabino José Alcántara Urbina y hoy estamos estudiando la parashá número 26, parashá Shemini, que se encuentra en Vaikra Levítico, capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 47. Bajo el tema de esta enseñanza, abolió Yeshua el kashrut, o las instrucciones dietéticas, comúnmente conocidas como las leyes dietéticas. El kashrut, las instrucciones dietéticas. ¿Abolió Yeshua el kashrut? Esa es la pregunta en esta tarde de Shabbat. Para ello vamos a leer parte del capítulo 11 de Vaikra de Levítico. Levítico capítulo 11. Habló Yahvé a Moshe y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las criaturas voladoras, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis: de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agav según su especie. Estamos en la clasificación de insectos, ¿no? Valga la aclaración. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. El capítulo 11 de Vaikra, de Levítico,
abre con la ordenanza de Adonai. Habló Yahvé a Moshe y Aarón diciéndoles: ya esto debería ser suficiente para obedecer y tener temor de las ordenanzas y mandamientos del Eterno. Porque el que está hablando es Adonai, porque el que está hablando es el Creador, porque el que está hablando es el Rey del Universo, porque el que está hablando es el Dios de Israel. Si hacemos un análisis gramatical, diciéndoles, es un gerundio del verbo decir, que significa, es un presente continuo, es un presente continuo, quiere decir que no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha límite, el mandamiento, no tiene fecha de expiración. Es una ordenanza para todos los tiempos, mientras haya sol y luna, mientras exista el planeta Tierra, mientras exista esta creación. Entonces, el versículo 1 de Levítico de Vaikra 11 es suficiente para ajustarnos en reverencia, en temor y reverencia, y en amor también, sobre todo, porque recordemos que con las enseñanzas de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías y de nuestro Rabino por excelencia, Yeshua HaMashiach, en Juan 14:15 él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La razón suficiente para guardar los mandamientos de la Torá, la razón suficiente para guardar los mandamientos de la Torá es el amor a Elohim. La razón suficiente para guardar los mandamientos del Padre, que son los mandamientos del Hijo, porque el Hijo no contradice al Padre, Yeshua no contradice al Padre. La razón suficiente es el amor. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos al Padre, amamos a Yeshua. Si decimos que amamos a Yeshua, amamos a Dios. Y la condición que Yeshua puso, la única condición que Yeshua puso como muestra de nuestro amor para con Él, es la observancia de los mandamientos de la Torá. ¿Por qué los mandamientos de la Torá? Todo lector de la Torá, del Tanaj, de la Biblia, llamémoslo en términos que en Occidente pueda ser común, todo lector de la Biblia sabrá que los mandamientos están contenidos en el Humash, o conocido en Occidente como el Pentateuco. Los mandamientos están contenidos en el Humash. De ahí todas las ordenanzas que vamos a encontrar, tal vez en los profetas o en los escritos apostólicos, los evangelios, las cartas apostólicas, todas las ordenanzas que encontremos ahí
se desprenden de los mandamientos originales que están en la Torá, que están en el Humash. Ahora bien, sabemos que Yeshua no cometió pecado. Sabemos que Yeshua calificó como el Cordero mesiánico y el Cordero perfecto porque Él es sin pecado. Yeshua es sin pecado. La única persona, el único hombre que ha pisado esta tierra y pisó la tierra de Israel, para ser más exactos, y que no ha cometido pecado, que no cometió pecado, es Yeshua HaMashiach. Primero de Pedro, de Kefas 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual, es decir, Kefas, refiriéndose a Yeshua, dice que en Yeshua no se halló pecado, ni hubo engaño en su boca. Y repasando, esta profecía de Isaías 53:9 que hemos estado citando estos días de Pesach pasados, 53:9, Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miremos las características del siervo sufriente. Para que alguien aplique, para que alguien personifique la profecía del siervo sufriente, tiene que ser sin pecado. Es decir, el siervo de Yahvé que está profetizado en Isaías 53:9 tiene que ser sin pecado y nunca haber mentido. El único, y lo podemos repetir 1.000 millones de veces, que califica en esta profecía, es Yeshua HaMashiach. Pero hay un concepto de pecado. Hay un concepto de pecado. Y Adán, Java, el hombre traspasó el mandamiento del Eterno en el Gan Edén, en el jardín del Edén. Bereshit, Génesis 2:16-17. Bereshit, Génesis 3:2-3. Ellos agregaron y quitaron. Java agregó y quitó al mandamiento del Eterno. Y antes de comer del fruto prohibido, recordemos que el primer pecado se maneja generalmente como la desobediencia. Pero antes de desobedecer, Java agregó y quitó a la Torá del Eterno. Y en este pecado es donde siguen incurriendo las religiones, las tradiciones grecorromanas, porque agregan y quitan a la palabra del Eterno. Cito nuevamente, Bereshit, Génesis 2:16-17, Bereshit,
3, 2 y 3. Agregar y quitar a la Torá. Primer pecado, agregar y quitar a la Torá. Agregar y quitar a la Torá. Agregar y quitar a la Torá. Y Adonai dice en su Torá: no añadirás ni quitarás a la palabra que yo os he mandado. Devarim, Deuteronomio 4:2 y 12:32. Y en Revelación, en Apocalipsis, (22, 18, 19). Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿es grave añadir y quitar? Agregar y quitar es sumamente grave. Es asunto de vida o muerte. Pende la salvación o la condenación eterna. Nadie tiene autoridad para agregar y quitar a la Torá. El hecho de que Java haya agregado y quitado a la Torá, y luego Adán y Java hayan comido del fruto prohibido, y le costó a nuestros padres ser expulsados del Gan Edén, del jardín del Edén. Sabemos que a través de Yeshua y a través del sacrificio de Yeshua tenemos regreso al Gan Edén, al jardín del Edén, porque el velo fue roto cuando Yeshua dijo: consumado es. Y recordemos que el velo del templo tenía grabados los querubines de gloria, así como aquellos querubines habían sido puestos como guardianes de la entrada del Gan Edén. Entonces es a través de Yeshua el regreso al Gan Edén. Y si es a través de Yeshua, ¿cómo es posible que haya nacido una teología? ¿Cómo es posible que haya nacido una religión o una nueva religión? Porque Yeshua no vino a inventar ninguna nueva religión. Yeshua nació judío, creció como judío, se desarrolló como judío, iba a la sinagoga todos los Shabbatot como judío a leer y a estudiar la Torá, el Tanakh. Iba al templo judío de Jerusalén, celebraba todas las solemnidades de Levítico 23 e inclusive Hanukkah. Aleluya. Yohanan, Juan 10:22. Como todo buen judío, el hecho de que Yeshua estuviera en el templo en invierno, dice Juan 10:22. Hanukkah se celebra en el mes de diciembre, mes de Kislev. El hecho de que Yeshua estuviese en el templo, en Jerusalén, durante la fiesta de Hanukkah, que es una efeméride nacional, y que también incluye una celebración de los milagros del Eterno, y que es una fiesta también que está profetizada en Daniel capítulo 8 al 11. El hecho de que Yeshua estuviera ahí, en el pórtico de Shlomo, de Salomón, nos revela el carácter judío
que tenía. Es decir, Yeshua era un judío nacionalista, porque Hanukkah es una fiesta profética y es una fiesta nacional. Hanukkah es algo así como parecido a la fecha de la independencia, ahora en la actualidad algo así como parecido, aunque tiene pues una connotación totalmente espiritual y profética, porque es una fiesta que salvaguarda la Torá. Y cabe destacar que Antíoco IV Epífanes, que es un prototipo del anti-Mashiach, cuando él invade Jerusalén y profana el templo de Jerusalén, lo hace sacrificando un cerdo en el altar del Eterno. Ahora, examinemos pues quiénes son las religiones, las denominaciones que dicen con tanto facilismo, si ahora en la gracia se puede comer de todo, hasta cerdo, no hay ningún problema, si solo oramos y ya está santificado, dicen, comamos chicharrones de cerdo, dicen en el mundo greco-romano. Has de Shalom. Entonces, amados hermanos, nos está diciendo nuestro amado hermano Kefas, Pedro, el apóstol Kefa, que Yeshua no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Kefas, primera de Pedro 2:22, ya leímos Isaías 53:9, que es el cumplimiento de Isaías 53:9, está en primera de Kefas, primera de Pedro 2:22. Yeshua no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Pero qué es el pecado? ¿Quién conceptualiza el pecado? Porque hoy hay miles de predicadores llamando al arrepentimiento al pecador. Y ven a los pies del Mesías, arrepiéntete de tu pecado. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Quién define qué es el pecado? ¿Una religión? ¿Una denominación? ¿Un pensamiento? ¿Una filosofía? ¿La autocrítica? ¿Qué define el pecado? ¿Quién tiene la autoridad para definir qué es el pecado? Entonces vayamos a las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Primera de Kefas 2:24, primera de Pedro 2:24. Yeshua no cometió pecado. Quiere decir que Yeshua no infringió la Torá. Yeshua no transgredió los mandamientos, ni enseñó a transgredirlos tampoco. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la Torá y los profetas. No he venido a abrogarlos, he venido a darles plenitud. ¿Cómo caminó Yeshua? ¿Cómo vivió Yeshua? ¿Qué comía Yeshua? ¿Qué comía Yeshua? ¿Qué comía el Mesías? Porque los demonios se postraban ante Yeshua. Yo sé quién eres, le decían, yo sé quién eres, el Santo de Dios, el Kadosh de Elohim. Porque Yeshua
echó fuera a los demonios al hato de cerdos. Entonces hoy vemos tantos ministerios de liberación, y pudiéramos decir entre comillas, y hay gente que solo ve demonios en todos lados, pero se comen una catamal de cerdo después cuando entregan el ayuno. Entonces, ¿qué clase de estrategia de guerra espiritual es esa? ¿Qué clase de estrategia de guerra espiritual es esa? Si ven demonios en todos lados y después de un ayuno y se comen una catamal de cerdo, y dice que Yeshua echó la legión en el hato de cerdos. ¿Y qué hicieron los cerdos? ¿Qué hicieron los cerdos? Se fueron al precipicio, se fueron al despeñadero. ¿Será que Yeshua podrá estar santificando tal tipo de animal? De ninguna manera, porque Yeshua no puede quebrantar la Torá, y está ahí en esa narrativa del Evangelio. Estamos viendo que los demonios se fueron al hato de cerdos, y nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, no podemos contaminar nuestro templo. ¿Cómo profanó Antíoco Epifanes el templo? El sacrificio del cerdo. ¿Cómo profana el creyente, o entre comillas, la persona que supuestamente cree pero come cerdo? Se está profanando su templo. Y dice Daniel 7:25 que del imperio romano se levantaría alguien que pensaría en cambiar las solemnidades, los moedín y la Torá. Daniel 7:25 pensaría en cambiar las solemnidades y la Torá, y hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría. Hemos estado hablando sobre esta palabra en días anteriores. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo y que come cerdo o animales inmundos, ¿es un santo en victoria o es un santo quebrantado? Está quebrantado, está vencido. Según Daniel 7:25, ha sido vencido por la bestia, por la cuarta bestia. Y esta cuarta bestia en Apocalipsis, en Revelación, capítulo 13, se transforma en un híbrido. Son bestias, es un monstruo. Para aquellos que nos siguen y que son asiduos y se identifican con la guerra espiritual, entonces no es posible hacer una guerra espiritual comiendo cerdo. De acuerdo a los parámetros y a los lineamientos de las Sagradas Escrituras, podrá ayunar una persona 21 días, 40 días, 70 días, 360 días, 365 días, pero si está quebrantando las instrucciones dietéticas, si está quebrantando el kashrut, no está alineada a la obediencia del Padre del Abba Kadosh. ¿Pudo haber comido Yeshua algo inmundo cuando estuvo en la tierra? Jamás. Eso lo descalificaría, o lo hubiera descalificado para ser el Mashiach, ser el Mesías. Jamás Yeshua comió un animal inmundo, y jamás
enseñó a sus seguidores a comer animales inmundos. Vamos a ir a un texto, versículo muy polémico, y te lo citan, de hecho, muy atrevidamente, para supuestamente defender de que Yeshua permitió de que comiéramos todo tipo de animal inmundo. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a leer algo del contexto. Se juntaron a Yeshua, los Perushim y algunos de los Seferim que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los Talmidim, de los discípulos de Yeshua, comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y no estamos hablando de un lavado de manos normal, sino un lavado de manos conforme a la halajá. Es decir, los discípulos se lavaron las manos, pero no conforme a la halajá que dictaba. Porque los perushim, los fariseos y todos los yehudim, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Repito nuevamente, no se refiere a un lavado de manos higiénicos, sino a un lavado de manos conforme a la tradición. Lo que los fariseos estaban viendo en ese momento, que los discípulos no se habían lavado las manos conforme a la tradición. No era que no se hubiesen lavado las manos, sino era conforme a la tradición. ¿Ok? Entonces el asunto de Marcos capítulo 7 es sobre el lavado ritual de manos. No está hablando de animales inmundos ni animales puros o kosher. No está hablando de animales inmundos. Si usted lee todo el contexto del capítulo 7 de Marcos, cuando le citen este capítulo y el versículo 19 que posteriormente vamos a leer, usted tiene que leerles todo el contexto, porque ahí Yeshua no está hablando de animales inmundos. Yeshua está hablando del lavamiento ritual de manos. Entonces seguimos. El 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus talmidim, sus discípulos, sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Ahora bien, la mayoría de las traducciones, entre paréntesis, pone: esto decía, haciendo limpios los alimentos, o todos los alimentos. Entonces toman este versículo o esta supuesta traducción para decir: ve, Yeshua, aquellos no le dicen Yeshua, ellos le dicen Jesús,
declaró que todos los alimentos son limpios. Cito algunas versiones. Una versión internacional. Al decir esto, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Así declaró limpios todos los alimentos. NASB. Así declaró limpios todos los alimentos. ESB. Así declaró limpios todos los alimentos. RSB. Al decir esto, declaró que toda clase de alimento es aceptable a los ojos de Dios. Esta es peor todavía. Al decir esto, declaró que toda clase de alimento es aceptable a los ojos de Dios. Depende con qué ojo se mire y depende qué se entienda por alimento. ¿Quién define qué es alimento? La Torá. El creador del universo, el creador del hombre, es el que tiene la autoridad, es el que tiene la potestad para definir qué es alimento. Y en Vayikra, en Levítico 11, el Eterno ya dejó establecido, ya dejó claro qué se puede comer y qué no se puede comer. ¿Se puede objetar la palabra del Eterno? No. Habló Yahvé a Moshe y a Aarón diciendo, es un gerundio, es un presente continuo, es un presente continuo, es un presente continuo. A estudiar el español. Para aquellos que reprobaron la asignatura de español en primaria o secundaria, pues, habría que volver a repasar. Habría que volver a repasar los verbos. Habría que volver a repasar qué es un gerundio. Hola, para los que me siguen en Facebook y no están acostumbrados a las enseñanzas mesiánicas. Porque no podés torcer ni el hebreo, ni podés torcer el español tampoco. Porque las reglas gramaticales de todo idioma se respetan sí o sí. Todas las traducciones anteriores demuestran una notable creatividad por parte de los traductores al intentar traducir un problema gramatical en Marcos 7:19. Un solo participio colgante crea la confusión. En el griego de Marcos 7:19, el participio traducido como purificante cuelga sin un sujeto obvio. El texto griego se traduce literalmente como limpiar toda la comida o purgar toda la comida. ¿Qué es lo que purga toda la comida? Según Marcos 7:19. 7:19, ¿qué es lo que purga la comida? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿Está claro de lo que está hablando Yeshua, verdad? Está hablando de la necesidad básica número 2. Elemental. El lenguaje para niños de 2 años, 3 años. Lo repito nuevamente. Es un lenguaje para niños de 2, 3 años. Yeshua en Marcos 7:19 está diciendo de la necesidad básica número 2. Está hablando de evacuar el vientre. Está hablando de defecar. Es decir, cualquier alimento que tú ingieres pasa por los intestinos, pasa por el vientre y luego tu propio cuerpo o el cuerpo los expulsa.
Es decir, hay un proceso natural, hay un proceso digestivo. Los seres humanos tenemos un aparato digestivo que nos permite procesar los alimentos. Importante la palabra alimento. Alimento. ¿Qué es alimento? Ya está definido. Así como el pecado está definido en 1 de Juan 3:4. ¿Qué y qué no es alimento? También está definido en Levítico. En Vaikra, en Levítico 11. ¿Quién lo definió? ¿El hombre? No. ¿Quién lo definió? Moshe y Aarón. No. ¿Quién lo definió? Yahvé, Elohim, el creador. El creador. El creador. El creador. El creador. No hay religión, no hay denominación, no hay líder religioso, llámese como se llame, ostente el título que ostente, que pueda cambiar lo que está establecido en Vaikra, en Levítico capítulo 11. Porque lo estableció el eterno Dios de Israel. Y es su palabra. Y Él no cambia. Y en esos contextos les gusta citar el Hebreos 13:8. El versículo de Hebreos 13:8. Yeshua HaMashiach, aunque ellos no dicen Yeshua, pero de Hebreos 13:8 dice: Yeshua HaMashiach es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Cuando tenga, para los que no están guardando la Torá y están siguiendo esta enseñanza, cuando tengas nuevamente un gran nacatamal frente a ti, y si supuestamente sos seguidor de Yeshua, hazte la pregunta. Recuerda esta enseñanza y di: Yeshua nunca se comió un nacatamal, mucho menos chicharrones de cerdo, ni comió tampoco langostas marinas, porque las langostas que aparecen en Vaikra, en Levítico 11, están en la clasificación de insectos. No está hablando de las criaturas marinas. No comió crustáceos, no comió mariscos, porque están prohibidos en la Torá. Y tú ves gente que ayuna, que ora, que profetiza, que hace milagros, que hace maravillas. Y le van a preguntar y le van a decir: Adón, y no profetizábamos en tu nombre. Y en tu nombre echábamos fuera demonios. Y en tu nombre hablábamos nuevas lenguas. Pero va a ser un susto, hermano. Apartados de mí, no os conozco. Y en el original dice: transgresores de mi Torá. Y no estamos diciendo que no se deba ayunar. Yeshua ayunó. Y dijo: y vendrán días en que entonces ayunarán cuando el esposo les sea quitado. Pero es ayuno acompañado de obediencia también. Porque ¿de qué te sirve ayunar, pero estás comiendo una catamal de cerdo? ¿De qué te sirve ayunar, pero estás comiendo chicharrón y carne asada de cerdo? ¿De qué te sirve ayunar y estás comiendo mariscos y langostas y etcétera? Si eso está prohibido por el Dios de Israel, si eso está prohibido en la palabra del Eterno en su Torá, ¿de qué te sirve ayunar y entregar el ayuno con un gran nacatamal?
¿Qué clase de contradicción, amados hermanos? Vigilia de acción de gracias. Vamos a matar un chancho, un cerdo. Culto de acción de gracias. Vamos a matar un cerdo que tiene 1 año, 2 años de estar siendo engordado. Imagínese usted. ¡Qué tremendo! Y quizás en la vigilia pasaron reprendiendo a los demonios revés y derecho. Y después se comieron el cerdo. ¿Quién sabe cuántos demonios tenía ese cerdo? Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Yeshua vive. Dale palmas al Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yeshua. HaMashiach es el Rey de Gloria. Yeshua, el Mesías judío, es el Rey de la Gloria. El que no cometió pecado, el que no cometió pecado, el que no cometió pecado, el que no infringió la Torá, el que no quebrantó la Torá, Él no quebrantó la Torá. ¿Y tú por qué la quebrantas? ¿Y tú por qué enseñas que se tiene que quebrantar? Si supuestamente estás siguiendo al Mesías. ¿Qué espíritu estás obedeciendo? ¿Al Ruach HaKodesh? ¿Al Espíritu Santo? Al Ruach que reveló la Torá, que reveló la palabra en el Sinaí, al Mashiach o al anti-Mashiach, porque el anti-Mashiach es el que se opone, se ha opuesto a la Torá. Históricamente, el único espíritu que se ha opuesto a obedecer los mandamientos y a que el pueblo de Israel obedezca los mandamientos es el espíritu del anti-Mashiach. ¿A qué Mesías sigues tú? ¿Al Mashiach judío, al Mesías judío, al Mesías de Israel o el anti-Mashiach? Porque mire qué interesante. Si hacemos un cuadro comparativo entre la esencia de la enseñanza verdadera de Yeshua como Mesías judío y al Jesús que comúnmente se enseña en las teologías grecorromanas, el segundo se identifica más con el anti-Mashiach, porque enseña a quebrantar la Torá, enseña que se puede comer de todo, enseña que el domingo es el lugar del Shabbat, enseña que las fiestas las pueden celebrar cuando se les antoje, las fechas que quieran y no las que están establecidas en la Torá, o ni siquiera las celebran tampoco. Pero Yeshua en Marcos 7:19 en las versiones más antiguas de la Biblia, Marcos 7:19, por ejemplo aquí está la King James, o la que es en inglés la versión del Rey Santiago, la famosa King James, de Marcos 7:19, en una versión muy antigua, dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale por la corriente, purgando todos los alimentos. Ahí no dice que él estableció, o que Yeshua declaró que todos los alimentos estaban permitidos. Lo que Yeshua está declarando simple y sencillamente es el proceso digestivo. En pocas palabras, en Marcos 7:19
Yeshua está declarando el proceso digestivo. Que los seres humanos tenemos un aparato digestivo que nos permite digerir los alimentos, nos permite aprovecharnos de las vitaminas, de los nutrientes que estos contienen, y este mismo sistema o aparato digestivo también expulsa lo que ya no sirve. Esto es lo que está diciendo Yeshua. Esto es lo que está expresando Yeshua. Eso es lo que dice el texto griego del original hebreo. Eso es lo que dicen las versiones más antiguas. Ahí no hay añadiduras, como en las versiones modernas, donde dice haciendo limpios todos los alimentos. Lo que dice que se expulsa todo lo que ya fue procesado y que ya no contiene ningún nutriente. Eso es lo que está expresando Yeshua. No está declarando que el cerdo está limpio. No está declarando que te puedes comer una catamal todos los sábados en la mañana o un domingo en la mañana. Ni que podés celebrar la vigilia con un cerdo. Eso no lo está declarando Yeshua, porque entraría en una contradicción en sí mismo de lo que él también, como Mashiach y como Elohim y como Adonai, declaró en su Torah. Vamos a Hechos capítulo 10. Voy a tratar de mencionar los versículos más conflictivos en este asunto y que son los más utilizados como caballito de batalla. Hechos capítulo 10, la famosa visión de Kefas, el lienzo. Dice que Kefas subió a la azotea a orar y le sobrevino un éxtasis. Voy a resumirlo, no lo voy a leer por el tiempo. En el 19 dice que subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, decía el mediodía. Tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Kefas, mata y come. Levántate, Kefas, mata y come. Entonces Kefas dijo: Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero un momento, Yeshua ya estaba resucitado. Un momento, supuestamente si Yeshua había enseñado que se puede comer de todo, ¿por qué Kefas, siendo discípulo de Yeshua, responde: ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca? Dice Kefas, da esta respuesta, y ya el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ya había descendido sobre los creyentes, sobre los 120 en Jerusalén. Estamos en el capítulo 10, y el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, fue en el Hechos 2. Entonces ya había descendido el Espíritu Santo sobre los creyentes. No porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces. Para los que no han visto la enseñanza, tienen que reproducir todas las enseñanzas anteriores y ver el significado del número
3. La metodología de la Torá, desde Bereshit, de Génesis, cuando nos habla del número 3, nos habla de la resurrección del Mesías, del Mashiach. Lo hizo 3 veces. La visión se repitió 3 veces. Entonces está hablando de la resurrección de Yeshua. Implica la resurrección de Yeshua. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Kefa estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y ahora con qué facilidad en el Facebook ponen: tengo nacatamales de cerdo de venta este fin de semana. Y ricos nacatamales de cerdo ponen ahí. Y supuestamente creen en los evangelios y en las cartas apostólicas y en el que murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo y viene por segunda vez. ¿No será contradicción esto, amados hermanos? Es una gran contradicción. Y pensará hacer guerra contra los santos y los vencerá. Y no les gusta cuando uno le cita Daniel 7:25, pero ahí está escrito. Escrito está. Y profetizan, hablan en lengua, echan fuera demonios, hacen milagros, maravillas. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Pero Yeshua va a decir: no los conozco, apartados de mí. Porque eso lo hicieron en su nombre. No tienen ellos el poder. Es en la autoridad del Mesías. No os conozco, apartados de mí, transgresores de la Torá. Apartaos de mí, transgresores de la Torá. Apartaos de mí, transgresores de la Torá. Mientras Kefas, Pedro, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Shimón, llegaron a la puerta. 19. Y mientras Kefa pensaba en la visión, le dijo el Ruach: he aquí 3 hombres, 3 hombres te buscan. Nuevamente se repite el número 3. Está hablando de la resurrección de Yeshua. Porque Yeshua vive. Pero Yeshua no vino a morir para santificar cerdos. Eso es una herejía. Eso es una gran herejía. ¿Cómo Yeshua iba a derramar su sangre preciosa para santificar cerdos? Para santificar langostas de mar. Si las langostas son las cucarachas del mar. Los mariscos son las cucarachas del mar. Yeshua no vino a morir para santificar cucarachas. Yeshua murió para santificar seres humanos. Mirad cuánto amor os ha dado el Padre al haceros hijos de Dios, hijos del Elohim. Entonces dice que Kefas descendió, fue con ellos a Yafo, donde los esperaban Cornelio y otras personas que se habían reunido para escuchar el mensaje del Evangelio. Ya Cornelio en el versículo 30 narra la visión
la aparición de un malaj, de un mensajero del Eterno que le dice a Cornelio que enviara por Kefas. Kefas dice en el 10:34, entonces Kefas, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 40, siempre Kefas, Pedro hablando. A este levantó Dios, refiriéndose a Yeshua en los versículos anteriores, a este levantó Dios al tercer día. Al tercer día. Para la Iglesia Católica murió viernes y resucitó domingo. Ni siquiera hay 3 días ni 3 noches. Otros lo resucitan al día siguiente. Bueno, ahora hay un sinnúmero de doctrinas. ¿Ves que viene hablando de la resurrección desde el principio? ¿Quién le mostró la visión a Kefas? El Ruach HaKodesh. Levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mientras Kefas aún hablaba, 44, estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefas se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh. Entonces es en este momento, amados hermanos, de que se da acceso a los gentiles, a la comunidad de Israel. Este es el momento en Hechos capítulo 10, cuando los gentiles comienzan e ingresan al pueblo de Israel a través del sacrificio de Yeshua. Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto no por la Torá, sino por la halajá que dictaba en ese tiempo, es decir, por las leyes rabínicas. Estaba prohibido para cualquier judío entrar a la casa de un idólatra o de un pagano, para así evitar que se contaminara. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, 10:28 de hecho, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué le dijo Yeshua a la sirofenicia? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y qué le dijo la sirofenicia? Adón, aún los perrillos comen de la mesa de su Señor. Aleluya. ¿Cómo qué le estaba diciendo Yeshua? ¿Cómo la estaba catalogando Yeshua? No lo digo porque ya Yeshua ya lo dijo. Y vino un lienzo, dices, tomado de las 4 puntas, con cuadrúpedos, con animales que se arrastran, porque eso representa las naciones gentiles, los goín, las naciones que no están en pacto con el Eterno. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim 3 veces que el poder de la resurrección
El poder de la adopción. Era solo para Israel. En primera instancia, la muerte de Yeshua, el sacrificio de Yeshua, está profetizado solo para Israel. Pero también dice en Isaías: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, todas las naciones, todos los pueblos tienen acceso a través del sacrificio de Yeshua. No subestimes el poder de la sangre de Yeshua. Aleluya. Él no, lo repito, Él no vino a santificar cerdos. Él vino a santificar seres humanos. Él vino a redimir no solo a Israel, sino a la humanidad. La promesa era en primera instancia para Israel. Pero Dios escogió a Israel como pueblo y nación sacerdotal, y a través del pueblo de Israel y a través de la nación de Israel, el pacto, el nuevo pacto se amplió a todas las naciones. Porque quien llevó el mensaje de que Yeshua había resucitado en Hechos 10 fue un apóstol judío. Kefas era judío. Y fue a través de un judío que Cornelio y todos los que estaban ahí escucharon del Mesías judío. Y les dijo: resucitó al tercer día. No que murió viernes y resucitó domingo, como dicen los grecorromanos. Porque ahí no hay ni 3 días ni 3 noches. Kefas dijo: resucitó al tercer día, con poder y gloria. Porque a él nadie le quitó la vida. Yeshua dijo: nadie me quita la vida, en Yohanan, en Juan 10. Tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Aleluya. Y este mensaje poderoso fue el que predicaron los apóstoles judíos. Parte de ello relatado en el libro de los Hechos. Y es este mensaje que se sigue propagando al día de hoy. Y todas las cosas siguen siendo restauradas el día de hoy, como dijo Kefas también en Hechos capítulo 3, que al final serían restauradas todas las cosas. Termino con Romanos capítulo 14. También es otro versículo mal interpretado, otro capítulo mal interpretado. ¿De qué habla Romanos 14? Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Simple interpretación, amados hermanos. Amado amigo que me escuchas, que me ves. Simple interpretación. Lectura interpretativa. ¿Te enseñaron a leer en primaria? ¿Te enseñaron a leer en primer grado? Por favor. ¿Te enseñaron a leer o te enseñaron a interpretar o no te enseñaron nada? ¿Qué es esta barbaridad? Porque lo están leyendo ahí y están enseñando otra cosa. Si ya está claro de lo que va a hablar el apóstol, el Rab Shaul. Uno cree que ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. ¿De qué está hablando? Está hablando de vegetarianos y está hablando de omnívoros. Es decir, también los que comen carne, vegetarianos y los que comen carne. Ya sabemos
¿dónde está definido qué es alimento y qué no es alimento? 7:19 de Marcos, ya vimos que lo que está diciendo Yeshua. Ya están las instrucciones dietéticas establecidas en Vayikra, en Levítico 11. Entonces, de lo que está hablando aquí son alimentos kosher. Pero aquí dice, unos creen que solo se debe comer legumbres y otros creen que también se deben incluir carnes en la dieta. Carnes kosher. Aleluya. Debe entenderse en el contexto. Estamos leyendo escritos de judíos, no de paganos, ni de gentiles, ni de inmundos, Aleluya. ni de perros, Hashem. como ya lo dijo Yeshua. Entiéndase, aquellos que no han sido redimidos con la sangre del Cordero. Aleluya. Porque dice que los perros estarán afuera. Pero no crean que son los caninos. ¿Sí? Y ahí lo dice Revelación, Apocalipsis. No son los caninos. Es el mismo lenguaje de Hechos 10. Es el mismo lenguaje de lo que Yeshua le dijo a la Sirofenicia. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces está hablando de los vegetarianos y está hablando de los que sí, de los que incluyen carne en su dieta. El 14. Va a extenderse todo el capítulo y llegamos al 21. Estoy adelantando. En el 21 dice, bueno es no comer carne. ¿Ve que de eso es que se está hablando? No está hablando de comer chancho, cerdo, langosta, marisco, camarón. Porque el apóstol Pablo es judío. Yo soy judío, dice. Porque yo también soy judío, dice Rab Shaul. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, pegush, es decir, de los más apegados, estrictamente apegados a la Torá. Ahí no dice que él dejó de ser fariseo. Él no dejó de ser apegado a la Torá. Hebreo de hebreos, es decir, de padre y madre hebreo. (14:21) knockout de un solo y a la lona con el 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No está hablando de comer cerdos o animales inmundos. Está hablando de los que comen carne y de los que son vegetarianos. Ese es el tema de Romanos capítulo 14. Aleluya. Baruch Hashem. Demos gracias a Dios porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Gracias, amado Abba, Avinu Sheba Shammai, en el nombre poderoso y maravilloso de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, por cuya muerte nos ha dado la vida, Aleluya. por cuya resurrección, aleluya, podemos declarar que somos hijos. Nos has adoptado, Abba Kadosh. Nos has amado, nos amas, Abba Kadosh. Amén. Con amor eterno nos has amado. Tú amas a tu pueblo Israel. Tú amas a tu ciudad, Yerushalayim, Jerusalén. Y tú sigues llamando a todas las naciones, a todos los pueblos, a como está dicho en tu profecía, Padre Abba. Tú dijiste, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. A través de esta palabra profética llamamos a todas las naciones a subir a Jerusalén. No para combatirla, sino para orar.
que todas las naciones suban a Jerusalén para adorar al Rey de Reyes. Su nombre es Yahvé Sebaot. Su nombre es Yeshua HaMashiach, por cuyo sacrificio, por cuya muerte, por cuya sangre, las naciones gentiles son adoptadas a Abba Kadosh y entran en pacto, entran en el nuevo pacto. Gracias, Abba Kadosh, por ese amor tan grande y por ese cuidado tan grande de definir para nosotros qué comer y qué no, Abba Kadosh, para preservar un pueblo santo, un pueblo Kadosh y un pueblo sano, Abba Kadosh. Porque tú quieres que nosotros como tu pueblo estemos sanos. Gracias por tu palabra, Emet. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias por tu palabra de vida. Gracias por tu Torah que nos instruye cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, qué debemos comer, Abba Kadosh. Porque aún nuestra dieta está regulada en tu Torah para la santidad y para la sanidad. En el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Yeshua, amén y amén. Aleluya. Shalom, shalom para todos. Shavua Tov, bendiciones. Y buena semana en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Y si estás en un lugar que no te enseñan sobre el Kashrut y que no te enseñan de que Yeshua no vino a abrogar la Torah y los profetas, sino a darle plenitud, te decimos, escapa por tu vida. Shalom, shalom y Shavua Tov. Aleluya. Baruch Hashem.